Dami, ¿cómo estás, querido? Buenas tardes. Mati, querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, bien, bien. La verdad, llevándola, me he sorprendido a mí mismo, la verdad. Pensé que se iba a ser más difícil, pero bueno, creo que en estas situaciones uno saca la creatividad, ¿no? Y se pone a hacer cosas que quizá en condiciones normales no haría. Así que nada, por ahora llevándola, pero bueno, por supuesto ya deseando que, sobre todo por temas de salud y demás, que el mundo empiece a mejorar y después también para recuperar cada uno la vida normal, ¿no? Que sin duda ya se hace un poquito denso. Totalmente. Le aclaro a todos los que están mirando la transmisión por Instagram, lo mismo que decíamos en la primera transmisión, la que salió lamentablemente fallida. Pueden dejar abajo sus comentarios y vamos, o sus preguntas, de dónde nos están escuchando y demás. Y vamos a poder ir charlando con Dami sobre esto. Dami, ¿dónde arranca tu admiración o tu conexión con Bielsa? Bueno, creo que básicamente como futbolero, ¿no? Primeramente es sin dudas el primer nexo que uno tiene con Marcelo Bielsa, básicamente, aunque parezca una obviedad, porque se dedica al ambiente del fútbol, ¿no? Entonces es el lugar donde uno lo descubre, pero tiene la particularidad de que no queda ahí nada más la figura de Bielsa en un partido de fútbol, el analizarlo tácticamente, estratégicamente, sino que te va metiendo en otro terreno, ¿no? Marcelo Bielsa, o sea, te va llevando a un terreno, no sé, filosófico, a un terreno social, a un terreno de los valores, la honestidad, ¿no? Me parece que dentro del ambiente del fútbol, por lo menos en Argentina, y me animaría a decir a nivel mundial, no hay muchos que generen lo que él genera, más allá de lo futbolístico, que no deja de ser un entrenador de fútbol como tantos otros, con mejores o peores resultados. En mi caso particular comulgo mucho con su idea futbolística, pero lo que más admiro de él es lo que hay detrás de lo futbolístico, ¿no? Y creo que en ese sentido para mí es casi que un guía espiritual, ¿no? Es un ejemplo a seguir en la vida, ¿no? Yo cuando uno hace algo, toma una decisión o tiene que elegir un camino en la vida, trato de pensar cómo actuaría, ¿no? Un tipo como Marcelo, y me dejo guiar por esa cuestión. Está bueno lo que comentás porque, como sabés, nosotros hemos hablado con diferentes protagonistas, con diferentes personas. El otro día hablábamos mucho de la metodología de juego de Bielsa. Ayer con Lunari hablábamos de lo que son los entrenamientos y la forma suya de conducir y de convencer. Y está bueno que vos comentás porque tu libro no es solamente hablando con los protagonistas desde la parte futbolística, hasta te diría que de cierta manera, y ahora vos me dirás si era un objetivo o no, pero muchas veces con muchos protagonistas la parte futbolística pasa a un segundo plano y te enfocás principalmente en lo que es él como persona y como decís vos, y lo decís también un par de veces en el libro, hasta como guía espiritual, si se quiere, de cada uno de los entrevistados. Sí, sí, totalmente, pues más allá de que en un 70-80% el libro está basado en una cuestión futbolística, porque es lo que a uno lo apasiona y lo mueve, y también es un poco humildemente, ¿no? Sin ser nadie, pero las pocas personas que a uno lo siguen es justamente por el tema del periodismo deportivo, ¿no? Entonces, obviamente, que el libro tiene muchísimo de fútbol, de estrategia, de liderazgo, de métodos de entrenamiento, pero sin duda que también lo que busqué era eso, era analizarlo a Marcelo desde el otro lado. Sin ir más lejos, participa una persona como Juan Car, que no tiene nada que ver con el fútbol, que es uno hoy por hoy el líder social, por lo menos públicamente más conocido de la Argentina. ¿Por qué? Porque Marcelo tiene una faceta solidaria muy profunda, más allá de que justamente él lo único que pide para colaborar es que no salga a la luz. Esto marca, ¿no?, la grandeza que tiene, pero Juan Car es testigo de un montón de actos solidarios de Marcelo, entonces se lo analiza desde esa lista. Participa Pablo Nígero, que es el psicólogo del plantel de River, analizándolo desde el lado psicológico, no solamente a él, sino también, y esto creo que es bastante interesante, analizando psicológicamente a los futbolistas que se enfrentan a tamaño desafío de ser dirigido por Bielsa, porque psicológicamente es un desafío para un jugador tener un entrenador como Bielsa. Entonces se lo analiza desde ese lado, con lo bueno y con lo malo. Por ejemplo, uno en el libro, a medida que iba charlando con diferentes protagonistas, iba armando como un círculo virtuoso, ¿no? De decirle una frase que uno me dijo a otro. Entonces yo le comentaba al psicólogo, a Pablo Nigro, que Mascherano
en su parte él me decía, con Marcelo es un aprendizaje constante, o sea, vos todos los días te vas de un entrenamiento aprendiendo algo nuevo. Y el psicólogo me decía, bueno, excelente, eso sin dudas habla de la maestría que tiene Marcelo en la docencia. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo un humano está capacitado para en un nivel de semejante exigencia poder todos los días aprender algo nuevo? Llega un momento que es imposible. Y creo que es a veces lo que le pasa a Marcelo en las segundas temporadas, donde el equipo, viste, que baja mucho el rendimiento, porque no es fácil también estar todos los días con Marcelo, más allá de lo que te enriquece en absolutamente todas las cuestiones, también debe tener su lado desgastante, ¿no? Entonces, creo analizándolo un poco de ese lado, desde el lado filosófico también, participa, por ejemplo, Darío Zeta, que es un filósofo muy conocido, participa el Chapa Retegui, comentando cómo una persona como Marcelo no solamente es un referente para el ambiente del fútbol, sino que lo puede ser para cualquier líder deportivo. El Chapa Retegui en el hockey dice, yo tomo muchas cosas de Marcelo. Entonces, bueno, es contarle un poquito la vuelta de tuerca, no es la idea del libro, más allá, como decimos, y vos lo viste, que por supuesto que la base son todos temas futbolísticos y hay muchísimos entrenadores que participan, ese sin duda es el núcleo. Esto que te estoy comentando es algo más superfluo, si se quiere, pero que aporta, ¿no? Totalmente. Vos recién contabas lo de Mascherano, y ayer, recordando un poco la charla que teníamos con Lunari, él me contaba que él, cuando estaban inferiores, iba llorando a su casa después de los entrenamientos, por la presión y por los retos y por el nivel de exigencia que tenía Bielsa. Y hablábamos un poquito de eso, y es interesante lo que vos planteás, porque la realidad es que, sacando el caso del Lille, que me parece que fue el único caso donde no terminó de encajar su idea ni siquiera desde el comienzo, pero en líneas generales en los equipos donde él está dirigiendo, tiene un pico muy alto de rendimiento en la primera temporada, con jugadores que tal vez no están en la elite mundial todavía, porque si vos te pones a hacer un repaso de los futbolistas que él dirigió, cómo estaban antes y cómo eran después, bueno, el caso de Mascherano es emblemático. Mascherano lo hizo debutar en la selección antes de que juegue en River. O sea, es un caso emblemático de lo que es su visión de inferiores, y ahora vamos a hablar también de eso, porque me interesó muchísimo, estaba muy buena la charla con Tocali sobre el caso Tevez, ahora vamos a hablar de eso. Pero también si vos te vas a revisar casos de Javi Martínez, de misma Morevieta, que pasó por el fútbol argentino, bueno, Junior Alonso hoy en Boca, que dice, y que van remarcando que son jugadores, hasta la famosa charla con Mendy, hoy titular en el City, son casos de jugadores que estaban en equipos hasta de segundo orden, nivel europeo, y que cuando llega él los mejora, pero en la segunda temporada después bajan si se quiere el rendimiento, o se van vendidos, lo que sin duda le da un rédito importante al club económicamente, o si no, en la segunda temporada empiezan a bajar, y es una presión muy grande también trabajar y estar a la altura de una persona que, bueno, y vos mismo lo has experimentado hablando con 25 personas, de las cuales por lo menos 35, 30 lo conocían y lo conocen bien, digo. Te das cuenta que no está todo el tiempo al palo, no baja nunca, en ningún momento baja el nivel de exigencia propia y por ende de los compañeros o de los dirigidos. Sí, totalmente. Y yo en el libro, pues justamente la idea, más allá de un poco la devoción que uno tiene por él, no era hacerle un homenaje, sino es simplemente usarlo a él como figura, pero también hablar de cosas buenas y malas. Claro. Y justamente hay dos cosas que el 95% de todos los entrenadores que participan dicen que de él no han tomado. Una es justamente lo que vos estás diciendo, el máximo nivel de exigencia que Marcelo tiene. Yo le planteaba a todos estos entrenadores, bueno, ¿cuál es el límite fino entre exigirle a los jugadores porque son profesionales, porque ganan muy buen dinero, porque están en la élite del fútbol mundial, entre exigirle para que respondan a la altura y pasarse de esa raya, que es lo que a veces pasa con Marcelo? Y bueno, y me decían que obviamente es todo un arte eso, ¿no? Por ejemplo, Gallardo me comentaba que él suele hacer una vez a la semana un entrenamiento a la carta, donde deja que cada jugador elija lo que quiere hacer, si quiere ir a hacer gimnasio, si quiere practicar definición, que le da un poquito de libertad para que escojan, y la mayoría, te diría casi todos, ninguno comulga tanto con esa exigencia extrema
que a veces produce Marcelo. Y el otro punto donde te estoy diciendo dos cosas que no comulgan dentro de 80 que sí comulgan, claro, que obviamente lo podemos hablar. Sí. Marco las que no porque son las que menos y la más fácil. La otra, y creo que hasta también es una obviedad y ya se lo imaginan todos, es el dogmatismo, ¿no? Está claro que ningún entrenador de los que han sido en la escuela de Marcelo, por más que digan como Pochettino, como Berizzo, que es su padre futbolístico, que es la persona que los ha formado 100%, ninguno tiene el dogmatismo de Marcelo, todos se adaptan. El caso más emblemático es sin duda Pochettino, manteniendo la idea, la esencia del juego ofensivo, de intentar, por supuesto, siempre protagonizar, tener la tenencia, jugar en campo rival, lo que siempre pregona Marcelo, pero no siendo tan dogmático, tan cerrado, del famoso morir con la suya, ¿no? Creo que hoy por hoy, sobre todo en el fútbol moderno, tenés que tener un poco más de pragmatismo y saber que no todos los partidos se ganan de la misma manera, y que básicamente que los que vos estás dirigiendo son humanos, y los humanos no siempre tienen el mejor partido, entonces sobre la marcha tenés que ir resolviendo. Entonces creo que ese es el otro punto donde la mayoría de los entrenadores, te diría uno solo, que creo yo que es el que más se asemeja a Marcelo en casi una copia y pega, que si bien a mí no me parece tan positivo, más allá de que me parece un gran entrenador, pero creo que el único que casi que es copiar y pegar de lo de Marcelo es Darío Franco. Para mí es un grandísimo entrenador, sabe mucho de fútbol, pero es el único que tiene casi los rasgos idénticos. Después ninguno tiene esa esencia de decir yo muero con esta y no hay manera de que pueda probar otras cosas, como quizás ha pasado con él, que agiganta el mito de Marcelo, ni más ni menos. O sea, lo hace como más mitológico todavía, pero creo que eso es algo que la mayoría marca como negativo. Totalmente, porque y mañana tenemos la charla con Andrea de Emilio, que vamos a hablar de los bielsistas en cuanto a hincha, ¿no? O sea, los hinchas, los fanáticos de Bielsa, pero también hay una corriente bielsista en los entrenadores. Y para mí, uno de los que después fue cambiando, ¿no? Fue hasta... A mí no me gusta usar mucho la palabra evolución, porque si no pareciera que lo nuevo es mejor que la base, ¿no? Pero que fue, si se quiere, cambiando y progresando, que es Sampaoli. Sampaoli yo creo que en el comienzo, por lo menos que lo conocimos nosotros, ¿no? En la U de Chile, que es donde más se hizo conocido en la Argentina, porque antes era muy difícil verlo en otros equipos, pero en la U de Chile era muy parecido a Bielsa en el estilo de juego. Y después sí, Becasés se lo dice tal cual como lo estás diciendo vos. O sea, él en el libro dice eso. Claro, en la U de Chile éramos idénticos a Marcelo y después fuimos cambiando. Claro, por eso. Y el segundo era Becachese, justamente por línea directa con Sampaoli, digo, ¿no? Y pues son dos casos también de dos personas que, y Becachese lo dice también, que admiran y esto lo sumo yo, hasta capaz excesivamente a Bielsa, ¿no? Tan linealmente. Y que después fueron cambiando. También en San Pablo hubo mucha influencia en su momento de Juan Malillo, de hacer un equipo de transiciones tal vez no tan rápidas y con más posesión. Pero yo me quiero agarrar de algo que dice Sampaoli y que vos acá lo tomás en el comienzo del libro, que me pareció buenísimo, porque también de cierta manera yo comulgo con eso y coincido con eso, de que Sampaoli dice que él no quiere conocer a Bielsa, que él no tenía la intención de conocer a Bielsa, pues es como el Indio Solari, ¿no? Y muchas veces, que bueno, en la parte del mito obviamente, y creo que también dice él en otra parte de su vida, o dice en otra entrevista, que él lo que le da miedo es conocer a alguien a quien él considera tan grande, tan importante, tan perfecto, si se quiere, porque en general todo lo que nosotros, todas las personas tenemos como ídolo, lo vanagloriamos hasta el exceso, de conocerlo y ver un poquito las miserias que tenemos todas las personas que son lógicas, y que Bielsa es el primero que dice, ¿no? Cada vez que hay una logia dice, no, miren, yo tengo miserias como cualquiera. Vos para el libro, ¿en algún momento se te cruzó por la cabeza, aún sabiendo de que lo más probable iba a ser una misión fallida, pero se te cruzó por la cabeza contactarte y tener la opinión de Bielsa de primera mano? No, jamás. Primero, como decís vos, porque no iba a tener ningún tipo de sentido en la búsqueda de querer sacar un testimonio o algo periodístico. Obviamente eso lo daba por descartado, pero tampoco comentárselo, digamos, de que sepa de mi existencia. Básicamente nunca me interesó de que él sepa de mi existencia. A ver, después, por supuesto, por decantación en el libro, sin ir más lejos, participa Rafael Bielsa, que es el hermano, entonces sería casi ilógico que no supiese de que yo hice ese libro una vez que salió, estando su hermano, y que ha tenido, obviamente,
el libro en sus manos y sé que se lo ha enviado. Pero no, nunca me ha interesado. De hecho, a Rafael, que es una persona absolutamente campechana, es un tipo bárbaro, ¿no? Más allá de lo genial que es como Marcelo, en diferentes ámbitos, cada uno se desempeña en lo suyo, pero él me ha hecho un poco el nexo por intención de él, no mía, de intercambiar algún que otro mail. No, básicamente yo lo único que me salió a decirle es pedirle disculpas si a él, yo sé que a él no le gusta que escriban o que hablen de él, entonces simplemente eso, pedirle disculpas por el atrevimiento de haber escrito algo sobre él, y que bueno, que si lo lee y hay algo que le molesta, desde luego pedirle disculpas. Bueno, él me respondió un mail y que de ninguna manera se podría enojar, que al contrario, que es, bueno, que es ayuda a reconocer el paso que él está, o lo que él está tratando de dejar en este paso por el fútbol. Bueno, algo bien particular como suele hablar él, pero fue eso nada más, y nunca me interesó, digamos, tener ningún otro tipo de vínculo. Esa es la realidad. Perfecto. Le mandamos un saludo a toda la gente que se está sumando en Instagram, también a la YouTube, obviamente, y le aclaro a los nuevos que se van sumando que aquí abajo, en el último mensaje de todos, el que fijé en los comentarios de Instagram, está el link para que puedan meterse en YouTube en caso de que quieran verlo también por ahí, por esa plataforma. Estamos transmitiendo por ambos lados con Dami Giovino. Me interesó mucho, te decía antes, el tema de Tocali cuando habla de la formación, porque me parece, y el caso Tevez es emblemático de esa anécdota que vos contás en el libro, de que después de un entrenamiento Tocali le dice, bueno, quedate mirando unos segundos a tal jugador, y cuando él le dice, y en a los pocos minutos Bielsa de cerca le dice, él va a ser el 9 de Boca, va a ser jugador de selección durante muchos años, y era el caso de Tevez. Me parece buenísimo el caso. Por algo también marca Tocali, de que hay ciertas cosas que por más que vos veas fútbol, y yo sé que vos ves fútbol, y yo veo fútbol, y mucha de la gente que está mirando esta charla ve mucho fútbol y consume mucho fútbol y analiza y demás, hay muchas cosas que si vos no estás en el día a día, no las podés vivir, no las podés entender, no las podés ver con tanta facilidad. Y algo que se repite en el libro, con varios de los testimonios, es justamente eso, el perfil formador que tiene Bielsa. No solamente como un entrenador con el cual, como decís vos, podés coincidir o no en la metodología, en el dogmatismo, digo, algo que mucha gente está de acuerdo y algo que mucha gente no, pero todo el mundo le reconoce lo mismo, el perfil formador, y de que te va dejando cosas, te va enseñando cosas. Imagino también habrá sido un aprendizaje muy grande para vos el escribir el libro hablando de Bielsa, aunque no haya sido con Bielsa. Sí, no, sin duda. Bueno, ese es el gran, por supuesto, el gran matiz principal de Marcelo, y lo que lo destaca por sobre cualquier otro, ¿no? O sea, hay muy pocos en el mundo, como dijo Guardiola alguna vez, ¿no? Marcelo no necesita ganar para dejar una marca indeleble, ¿no? Lo de él está mucho más allá de un resultado deportivo, y es eso, es la docencia, es lo que básicamente son sus inicios, ¿no? En Newell, él se ha formado como entrenador, con la docencia y todo lo que ha hecho en las inferiores de Newell. Pero sí, sin dudas, todos los que participan en el libro, y todos los que uno escucha que no están ahí en el libro y que los escuchás en otros lados, sin dudas te dicen que aquellos que lo tuvieron es sin dudas el mejor entrenador, el que más les ha enseñado, el que les ha abierto la cabeza en un montón de cosas, el que les ha notado, como el caso de Vélez, ¿no? Pellegrino me decía, ¿no? El caso de Vélez, creo que si se quiere, desde la previa fue su mayor trabajo, en el sentido de que él iba a un equipo que venía de ganarlo absolutamente todo, la mejor etapa de la historia de Vélez, y él llegó para cambiar absolutamente todo. O sea, de la manera en que los jugadores, que encima eran todas glorias de Vélez, no es que eran pibes de 15 años, 16 años, él dijo, bueno, todo lo que hicieron hasta ahora, olvídenselo, porque ahora conmigo van a hacer otra cosa. Y obviamente tuvieron, bueno, que es conocido, lo de Chilaver y demás, que es lógico, porque nadie está tan abierto al cambio, ¿no? Repentinamente. Y Pellegrino lo que me decía, que es muy interesante, es Marcelo nos enseñó que había otra manera de ganar. Claro. Porque ellos habían ganado absolutamente todo de una manera, con el 4-4-2 de Bianchi y Piazza. Entonces lo que dice Pellegrino es, Marcelo nos enseñó, nos abrió la cabeza, nos mostró otro mundo y nos dijo, de esta manera también se puede ganar. Y
creo que es una manera mucho más placentera de ganar que quizá de la forma futbolística, por ejemplo, en el caso de Bianchi y Piazza, más allá del extraordinario trabajo que hicieron. Y Gallardo, lo que me decía, yendo un poquito más allá, es con Marcelo no te muestra que hay otra manera de ganar, te muestra que hay otra manera de entrenar, porque para ganar vos tenés que entrenar en la semana. Y esa es otra de las palabras claves, ¿no? O sea, creo que todos los que lo tuvieron a Marcelo te marcan que sus métodos de entrenamiento fueron absolutamente revolucionarios, innovadores, y que nunca más, ni antes ni después, en sus carreras, vieron entrenamientos como los que hacía Marcelo, ¿no? Que con tanta claridad lo que él entrenaba después sucedía en los partidos, y cuando eso pasa, te lo dicen todos los jugadores que hoy son entrenadores, cuando eso pasa, automáticamente vos confiás, ¿no?, en el líder. Cuando te dice algo que después sucede tal cual, y cuando en la semana lo practica idéntico a como vos después lo tenés que hacer y sale, es porque claramente el tipo sabe, ¿no? Y eso es lo que todos marcan, que los conocimientos de Marcelo los tienen muy pocos. Y habiendo vos tenido esta experiencia de poder charlar con tantos entrenadores y jugadores, porque en el mismo caso, bueno, vos decías de Pellegrino, el Chocho Llop también, digo, son jugadores que han tenido, y sobre todo Pellegrino, a un ícono en la Argentina como es Bianchi, digo, un entrenador que ha ganado todo. Acá mismo hablás con Gallardo, que también ha ganado todo como entrenador, y hablás con otros jugadores, bueno, Vivas ni hablar, Vivas que estuvo en la selección a Pasarela, estuvo en el Arsenal, tuvo a Wenger, o sea, tuvieron personalidades muy fuertes y entrenadores muy fuertes, muy ganadores, todo lo que estamos mencionando. ¿Por qué crees que Bielsa se destaca ya no solamente en la parte metodológica, sino al punto tal de que es el único al que se considera, entre comillas, la tercera corriente del fútbol argentino? Porque si uno piensa, si esto se definiera realmente por título, digo, no, la corriente, la creencia popular de que el que gana es el que sirve y el que no gana no sirve, claramente habría, vamos a inventar términos, bianchismo, gallardismo, no sé, wengerismo en el caso de jugadores que estamos diciendo que han pasado por Europa. Y sin embargo, en la Argentina está casi establecido de que es Menotti, Bilardo y Bielsa como la tercera escuela, si se quiere. ¿Qué es lo que vos creés, habiendo visto habiendo hecho todo este repaso de todo tu libro, todo tu trabajo? ¿Qué es eso que marca diferencia a pesar de no haber ganado títulos, que marque tanta diferencia para la gente y para los propios dirigidos o entrenadores que lo hayan charlado con él? Sí, no, sin duda, yo en eso sí, no, más allá de como ya un poco he mostrado y que también lo recalco en el libro, no ser un fanático, porque cuando uno entra en esa, ya pierde credibilidad. Entonces yo no soy un fanático de Bielsa, sí lo admiro, lo respeto muchísimo, pero dentro de las cosas que uno puede marcar como negativas y más, sí, en lo que no dudo, y no me parece una exageración, es que para mí después de Cruyff, Bielsa es la persona más influyente en la historia del fútbol a lo que se refiere a los personajes que pasaron por sus manos, ¿sí? Claro. No solamente la corriente del bielcismo es a nivel argentino, es a nivel mundial. Vos vas a cualquier país del mundo y Marcelo Bielsa es una figura sumamente referencial. Y como decís vos, técnicos que han ganado mucho más, no hay una corriente sí, Arrigo Sacchi revolucionó absolutamente el fútbol mundial, marcó un antes y un después, pero cuando uno dice, bueno, a ver, decime 5 entrenadores que sí hoy, que sigan o sea, no hay. Entonces, y cuando decís, bueno, 5 entrenadores que sigan la corriente de Bielsa, hay muchos. Claro. Hay realmente muchos. Entonces creo que, sin duda, para mí, después de Cruyff, en cuanto a la corriente futbolística, es la más fuerte, sin ningún tipo de duda. Yo creo que eso es, un poco me lo decía Eduardo Domínguez, que también es una frase que me gustó, ¿no? Él me decía, los humanos somos animales de costumbre. Uno tiene una rutina, hace esto, hace lo otro, se va a dormir, se levanta el otro día, bueno, Bielsa llega y te cambia absolutamente todo. O sea, toda la rutina que vos mantuviste durante toda tu vida, o durante tantos años, durante tu carrera, él viene y te cambia todo. Entonces, claramente, si no te marca un antes y un después, un tipo que te revoluciona la cabeza, que te hace ver otro mundo, y un poco lo dijo Guardiola sobre Cruyff, ¿no? Que cuando era jugador, Guardiola decía, yo creía que sabía de fútbol y cuando lo tuve a Cruyff me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Y bueno, creo que eso es un poco, y todos estos que participan en el libro lo dicen, es eso, es que cuando lo tuvieron a Bielsa les abrió otro mundo, o sea, le dijeron no, esto realmente, y yo creo que es por eso, ¿no? que la mayoría de los que lo tuvieron y pasaron por sus manos, aún sin
seguir la corriente que hizo él como entrenador, como el caso de, no sé, de Nelson Vivas, por ejemplo. Nelson, cuando en los equipos que ha hecho muy buenos trabajos, a mí me gusta como entrenador, pero no tiene demasiados matices de la escuela bielcista. De hecho está ahora con el Chori. Sin embargo, él te dice, tiene devoción por Bielsa, es el mejor entrenador que tuve, me enseñó absolutamente todo. Después, hoy como entrenador, él lo mismo, el Cholo también, que lo ama a Bielsa, es decir, no quiere admirarlo o que reconozcan que es el mejor entrenador que tuvieron, no quiere decir que después tengan que hacer todo idéntico, ¿no? Cada uno va formando su perfil, pero sin dudas es el que más ha marcado a todos los que lo tuvieron, ¿no? Sí, al fin y al cabo, el fútbol tiene mucho que ver con el sentimiento. Está también la historia de cuando Guardiola, en realidad Simeone, le pide a Guardiola ir a ver entrenamientos de Barcelona y apenas entra en entrenamiento le dice, la verdad está todo muy lindo lo que estás haciendo, pero esto no lo siento, no lo siento propio. Y Guardiola, lejos de justamente, ¿no?, lo que uno puede creer de afuera, decir, me estás pidiendo venir a ver mis entrenamientos, si me lo rechazás es una falta de respeto, al contrario, dice, está perfecto porque en realidad esto se trata de sentimientos. Y también tiene que ver eso mucho. Antes hablábamos del caso de Darío Franco y me quiero tener ahora en Heinze, porque también yo creo que es verdad que no desde la parte tal vez futbolística, no sea, tiene ciertos matices, pero no sea tan parecido, tan similar a lo que, o tan idéntico si se quiere, tan calcado como si es el caso de Franco de lo que es Bielsa. Sin embargo, hasta la parte actitudinal de Heinze es muy similar, y cada vez que le toca hablar sobre Bielsa y vos podés hablar con él, vos me habías contado en su momento lo que era el detrás de escena, si se quiere, de esa charla, si querés contarlo, si no, no pasa nada obviamente, pero yo creo que Heinze también es un entrenador que es muy parecido o está muy influenciado por Bielsa, no solo de la metodología, sino también desde la parte, como te decía, actitudinal, desde el vamos de, por ejemplo, no hablar con la prensa, si no es conferencia de prensa, pero sí tener un gesto humano. Heinze, que por lo general se lo ve también bien frío, bien seco y aislado del resto de las personas, se lo ve así desde afuera. Tener el gesto humano de cuando en un entrenamiento hay un periodista que es partidario y se está empapando, es el único periodista que está ahí presente en un entrenamiento porque hay una lluvia torrencial como pasaba en Buenos Aires, de decirle, bueno, te doy la exclusiva, nos sentaron como 1 hora y pico hablando de fútbol. Ahí también tiene cierta similitud con Bielsa y que él mismo expresa, ¿no?, esa admiración casi incondicional con Bielsa. Sí, no, totalmente. Desde lo extra futbolístico, como decís vos, es el más parecido en la forma de ser, porque le sale natural, no porque lo quiera imitar. Si hay algo que se nota en Heinze, la naturalidad que tiene, que a veces se le juega en contra con los periodistas, ¿no?, y demás, que es un poco, que para mí es excelente eso, ¿no? Cuando no le cae muy bien a los periodistas, yo creo que habla bien de vos en muchos aspectos, pero sí, sin duda tiene muchísimas similitudes. Y sí, tiene una admiración extrema por Marcelo. No, sí, el tema de la charla que yo tuve con él, o sea, la no participación de él fue, yo obviamente le escribí varias veces para ver si él estaba interesado, bueno, hasta que un día me dijo, a la noche te llamo y te hablo, no sé qué, bueno, me llamó, cumplió, me llamó, y me estuvo hablando como media hora por qué no quería participar en el libro. Y él lo que me decía es, el mejor homenaje que uno le puede hacer a Marcelo es a través del silencio, porque él a través del silencio ha construido una carrera extraordinaria y es el número 1, él me ha marcado muchas cosas que el mejor homenaje es guardármelas para mí, bla, 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 y estuvimos hablando como media hora. Y bueno, yo cuando terminamos la charla lo que le dije es, ¿a vos te molesta si yo agarro algunas cuestiones de lo que hablamos y lo pongo como para explicar por qué quizá no quisiste mantener una charla como el resto de los que participan, más larga, cara a cara? Y me dijo que no le molestaba. Entonces, indirectamente terminó participando, claro, porque hay un testimonio de él contando por qué no quiere participar, y en ese no participar está hablando cosas de Marcelo, de que dice que el mejor homenaje que le pueda. Entonces, bueno, esas cosas locas que se dan con personajes como particulares como lo es Heinze, ¿no? Pero sí, creo que hoy por hoy es uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino y con más futuro, ¿no?, sin duda, ¿no? ¿Cuál es 1, 2, 3, lo que vos quieras elegir, de todos los entrevistados, alguno que vos digas, realmente me dejó algo importante, hasta te digo para tu carrera de periodista en realidad, ya no para el libro solamente, sino de periodista o en lo personal, no sé, lo que a vos te parezca, alguien que vos creas
que te dejó una enseñanza así importante y que te mejoró hasta como persona, si querés, haciendo una entrevista? Sí. Mira, la verdad sin duda lo pongo en uno de, bueno, si bien en el último tiempo ha hecho, aunque no en Argentina, entonces no lo hace tan conocido, pero para mí sin duda es uno de los mejores entrenadores argentinos y de élite mundial, que es Gustavo Quinteros, que es un entrenador que acá no es, sí es conocido por el futbolero, obviamente, pero al no haber estado en un equipo grande y demás, no están. Pero a mí me parece un entrenador bárbaro, que en la selección ecuatoriana hizo un trabajo fenomenal, que en la última etapa se le terminó complicando y no pudo clasificar al Mundial, pero hasta cierto momento era la mejor selección del continente. Ahora viene de la U Católica de ser campeón arrasando, en el Emelec, o sea, futbolísticamente me encanta, y la verdad es que la charla con él fue brillante. Es un tipo que sabe muchísimo y le recomiendo a todos los futboleros que quizás no lo tienen tan descubierto, a Gustavo Quintero, que se interioricen en él, en escucharlo más, y pueden ver cosas en internet, sacar, porque van a aprender mucho de él. Y en el libro es una de las charlas más enriquecedoras. La verdad que cómo se expresa, cómo habla, la verdad que me encantó la charla con él, sin duda es una de las que recomiendo. Y después la verdad que varios, ¿viste? Todos, al haber nombres que uno admira y que tienen mucho reconocimiento, no sé, a ver, el Gallego Méndez, sin duda también un apasionado total, es una de las charlas más largas que tuve, estuvimos como 3 horas charlando, la verdad un fenómeno, no se lo nota también así tan con esa locura linda, ¿no? Y después la verdad siempre un personaje que a mí me generó mucha admiración, porque me parece bastante particular dentro del fútbol argentino, que es Mauricio Pellegrino, ¿no? Con un perfil más europeo, si se quiere, ¿no? En su forma de ser, ¿no? Con esa tranquilidad a la hora de hablar, de manejarse, sabe mucho, la verdad es que me gustó mucho la charla con él. Y si podría agregar, ahí ya te nombré 3, pero si podría agregar desde lo extra futbolístico, que como persona que vos me lo preguntabas, sin duda es Nelson Vivas. La charla con Nelson Vivas es casi que un antes y un después. Nelson es una persona con muchas, no sé cómo definirlo, de inquietudes de la vida misma, ¿no? Con mucha sensibilidad, pareciera, bueno, ¿no? Sí. Con mucha sensibilidad, con mucha sensibilidad humana. Sí, pareciera. Sí. Y los casos que él, que obviamente no lo han dejado bien parado, y él lo admite, los casos que él, como por ejemplo lo que, ¿te acordás cuando dirigía a Quilmes, que fue a buscar a un hincha para pelear? Lo que ha pasado con Estudiantes, bueno, todo eso tiene un trasfondo, pero profundo en serio. Bueno, o sea, él lo que cuenta rápidamente, lo sintetizo en medio minuto, es que él se pasó la vida creyendo que la felicidad estaba en un destino. Él, cuando jugaba en su pueblo, en San Nicolás, que decía que iba a ser feliz cuando juegue en un equipo de primera división, después cuando juegue en un equipo grande, después cuando vaya a Europa, después ya iba a ser cuando se retire. Entonces se pasó la vida creyendo que iba a ser feliz en algún momento futuro y no disfrutaba nada, sufría, bueno, cosas profundas, ¿no? Que después pasaron un montón de personas, y él dice cómo lo mejoró, cómo lo trabajó. Realmente es casi que crudo su testimonio, y que te deja muchas cosas más allá de lo extrafutbolístico, sino para la vida misma, ¿no? Buenísimo, porque además viene de un caso, es el caso de un jugador que pudo jugar en los 2 más grandes de Argentina, que jugó un mundial, que jugó en el Arsenal con todo lo que representa en la Premier League y lo que representa el Arsenal en la Premier League, y ese Arsenal, ¿no? El Arsenal de Wenger, de un equipo que marcó época ya. Entonces está bueno también, por eso digo, en el libro encontraba, o por lo menos yo encontré un montón de cosas futbolísticas y también muchas cosas humanas. Y volviendo un poquito al lado de Bielsa, el otro día veía leía de vuelta un poco la parte del libro en la cual va hablando de lo que es la previsión suya y los análisis que él va haciendo, ¿no? El caso de Brindisi, cuando llega al Español, que había 3 o 4 candidatos, y que él, cuando Bielsa se está yendo, porque está con todo el tema de que en realidad él llega al Español, dirige 6 partidos, un par de amistosos y se va a la Argentina, en ese proceso en el que se va y llega a Brindisi, se le sienta 3-4 horas y le muestra, estamos hablando del 99, porque fue el Mundial, en el 99. Sí. O sea, sí. Hace 21 años, y le muestra, o lo que cuenta Brindisi, le muestra carpeta con un nivel de detalle
que te digo que al día de hoy hasta a veces es difícil de encontrar sobre su equipo. Y el gesto de decirle, mire que esto no lo hago con usted solo, sino que lo hago con todos los candidatos. O sea, el gesto de, porque también está muy en boga muchas veces, y uno capaz del lado de analista, trabajando para clubes y demás, uno ve casos de entrenadores que, bueno, yo hice este trabajo, estos entrenamientos son míos, estos análisis son míos, yo me voy del club y no le dejo nada al club, me lo llevo yo. Y sin embargo, más allá de que Bielsa, por lo menos yo de lo que he visto, y debe ser el entrenador que más tiempo trabaja y con un mayor nivel de detalle trabaja, no es para nada celoso de su trabajo. Sí, capaz con el afuera, obviamente con el periodismo, pero digo, con otros entrenadores es totalmente de compartir, totalmente abierto en el momento de decirle, bueno, mirá, vos vas a hacer el posible, pagártela eso, ¿no? El posible sucesor mío, bueno, te voy a mostrar cómo trabajo yo, pues no es solamente mostrarle lo del español, es mostrarle toda su metodología de trabajo. Y lo hizo con 3-4 entrenadores que eran los posibles candidatos a sucederlo. Eso también habla mucho de Bielsa en la parte de previsión y en la parte humana también. Sí, no, totalmente esa anécdota que vos marcás es así, la cuenta Brindisi, y después también lo otro que cuenta Brindisi, que es algo que muy poca gente sabe porque no se terminó concretando, es que creo que esto fue en el 95, cuando Brindisi se va de Independiente. Sí. Héctor Grondona le dice a Brindisi de que tenían prácticamente todo arreglado con Bielsa para que sea el próximo entrenador de Independiente. No me acuerdo puntualmente qué pasó, que después Bielsa no terminó llegando a Independiente, pero Grondona le dijo, mirá, Bielsa te va a llamar, se quiere juntar con vos. O sea, al revés, en este caso al revés de lo que vos estás contando. Y la anécdota graciosa es que, bueno, Bielsa lo llamó para juntarse con Brindisi. Brindisi le dijo que sí, que tenía a la madre internada justo en ese momento, pero que le daba un tiempo en un bar cerca de la clínica donde estaba la madre Brindisi, y dice que pasaban las horas, y Bielsa sacaba canchita, no sé qué, dice Brindisi ya le dolía la cabeza, que el restaurante empezaba a cerrar y los mozos empezaban a mirar de reojo y Bielsa no. Bueno, dice que lo tuvo no sé cuántas horas, que lo volvió loco preguntándole todo de ese Independiente, y que después, no sé, a las 7 de la mañana del otro día lo llamó para decirle, le quiero agradecer el tiempo que usted me dispensó cuando debería estar con su madre en el hospital, bueno, bla, 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 como es Marcelo, pero esa historia también es muy rica que cuenta Brindisi, ¿no? De algo que no mucha gente sabe, que es que Bielsa estuvo a nada de dirigir a Independiente, tal es así que se había juntado con Brindisi para que le cuente un montón de cosas y Bielsa preguntarle, y bueno, y después pasó eso que decís vos, que fue al revés, que cuando Bielsa se va del Español, Brindisi asume, era uno de los posibles candidatos, y bueno, Bielsa le mostró absolutamente todo para que pueda seguir trabajando, y hasta creo que, si mal no recuerdo, porque a veces se va olvidando las cosas, pero creo que le dejó por un tiempo al profe Bonini para que no se haga tan tétrica la transición, se lo dejó por un tiempo, así que bueno, eso habla también de lo que es Marcelo, ¿no? Y el profe que era, bueno, en el caso del profe Bonini, pero en línea general, los preparadores físicos de Bielsa terminan siendo la conexión, no me acuerdo dónde leía el otro día, incluso creo que también en el libro lo comentás en alguna parte, que eres muy inteligente en el momento de elegir con quién rodearse, justamente por la importancia que tiene el preparador físico, sabiendo él la presión que le mete a los jugadores, la intensidad que tiene, la distancia también que mantiene con los futbolistas, lo importante que es el preparador físico también en los equipos de Bielsa, para hacer la conexión, obviamente. Sí, totalmente. Sí, no, totalmente vitales, y la mayoría sí de los que lo tuvieron a Marcelo como entrenador marcan eso, que sin dudas el nexo cercano era el profe Bonini, bueno, el profe Macaya también, que fue parte de su Vélez y demás, pero sí, sin duda, ¿no? Marcelo te llegaba, pero desde la lejanía, que sin dudas en el trato más cercano todos se apoyaban en el preparador físico, eso es sin dudas, y bueno, el profe Bonini ha sido fundamental, hay videos de él, ¿no? El famoso video de Arenga, la selección chilena, ha sido alguien muy, muy importante, más allá de Marcelo en sí, ¿no? Él tiene un nombre propio, el profe, y bueno, obviamente en conjunto con Marcelo han hecho un trabajo extraordinario, sin duda. Martín Flores, que se conecta recién al vivo en Instagram, pregunta qué libro podemos recomendar. Bueno, obviamente el primero, estamos hablando justamente con Damián Giovino sobre el legado de Bielsa, y la influencia que tiene el loco Bielsa en todos los entrenadores y los jugadores a nivel mundial.
Y después la semana que viene vamos a estar publicando también un video aquí en Instagram y también en las otras redes sociales sobre diferentes libros también especializados en la metodología de trabajo de Bielsa. Dami, vos hablás también, obviamente con Bielsa como foco principal, pero hablás con nombres pesados y me quedó algo que por eso estaba buscando recién, que lo tenía marcado especialmente, que es lo de Cacheto Vigil. Vos tenés una charla muy profunda con Cacheto Vigil sobre lo que es ser el mejor y lo que es el número uno y demás, que realmente lo recomiendo el libro en general, pero esta charla particularmente para entender muchas veces lo que es el exitismo, ¿no? Y cómo manejar ese tipo de cosas. Pero me quedó algo muy grabado que es sobre lo que cuenta Cacheto Vigil de Verón. Después, durante el Mundial 2002 que quedó Verón después de la eliminación como foco como foco principal de las críticas por supuestamente no tener, por no tener un buen mundial, pero supuestamente algunos tildándolo hasta de a propósito, ir para atrás para favorecer a sus compañeros que hoy jugaban en Inglaterra en ese momento. Y Cacheto Vigil en un momento lo que te cuenta es que después de que lo tildan a Verón y después de todo lo que pasa, él le muestra a las dirigidas, a sus propias jugadoras, en ese momento las Leonas, la selección de hockey femenino de Argentina, le muestra 7 acciones idénticas, y leo textualmente, 7 acciones idénticas a las de Verón que ellas habían cometido durante el mundial que habían ganado. Es decir, el mismo año en el que Argentina sale campeón del mundo de hockey, Argentina queda fuera en fútbol en primera fase. Y acá en Argentina por lo general somos muy exitistas y nos agarramos de deportes que no sean el fútbol solamente cuando ganan. Así como pasa que cada 4 u 8 años todos vemos rugby, todos vemos básquet y todos vemos tenis. Y está bueno esto que marca Cacheto Vigil, también para separar, y está saliendo de Bielsa, ¿no? Digo, en líneas generales, primero como recurso que yo veo del lado de él como entrenador para mostrarle a sus dirigidas de certificar muchas veces, en realidad no de certificar, al revés, de rebatir muchas veces imposiciones generales, y hasta habla también del trabajo de Bielsa, de que él obviamente nunca fue crítico del mal mundial que tuvo Verón, entendiendo también que hubo un contexto en el que el mundial no fue en Argentina. A ver, Argentina no queda fuera por un jugador, ¿sí? O sea, suponiendo que hubiera habido un jugador que tuvo mala intención, digo, no hubiera quedado nunca fuera por un solo jugador, queda fuera porque, bueno, hubo lesiones, hubo malos desempeños, también en este caso la suerte no terminó ayudando, porque el partido con Suecia, Argentina mereció ganarlo ampliamente y termina empatado con un gol totalmente fuera de contexto como es el de Svensson. Pero digo, me pareció buenísimo destacar esta parte de Cacheto Vigil, mostrando cómo también, dependiendo si ganás o dependiendo si perdés, la misma actitud va o se la ignora o directamente se la critica fuertemente, y de hecho hoy en día a Verón se recuerda el Mundial. Sí, no, totalmente, como marcás vos, esa charla con Cachito Vigil, Cachito es un fenómeno absoluto y es uno de los líderes deportivos que toda la gente debería consumir sin ningún tipo de dudas, al margen de que tiene una relación muy estrecha con Marcelo, tiene una relación de mucho aprecio y él un poco lo cuenta, pero sí, obviamente, como decís vos, un personaje como, a ver, hubiese sido muy mezquino de mi parte estar enfrente de un tipo como Cachito Vigil y hablar de otra persona, por más que la otra persona sea un grande como Marcelo, hubiese sentido un mezquino, o sea, bueno, a una persona como Vigil lo tenés que aprovechar para hablar con él, más allá después de lo que... Y sí, cuenta muchas cosas de liderazgo y de la vida misma que son extraordinarias, lo de Cachito es emocionante, y eso que marcás vos, sí, tal cual, ese ejemplo del exitismo, ¿no? Y de ponerlas en tierra a sus jugadoras, decirle, bueno, está bien, ustedes acaban de lograr un logro importante, pero ahora cuando salgan a la calle no se confundan, porque si ustedes no hubiesen logrado eso, seguramente cuando salgan ahora a la calle les hubiesen dicho que o no pusieron todo o lo que fuese, bueno, por esto que decís vos, que él le marcó un montón de acciones puntuales durante ese mundial, de errores que las chicas cometieron, similares al que cometió Verón, y que obviamente nadie dijo nada, primero, por supuesto, porque el hockey no es tan masivo como el fútbol, pero queriéndole marcar eso que contaste vos, ¿no? De que depende cómo termina la historia, es después cómo te van a juzgar, por más que hagas lo mismo, ¿no? Está claro, y sí, la verdad que la charla con Cachito también es sumamente recomendable y enriquecedora, es un fuera de serie también. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro? O en realidad recolectar todos los testimonios.
Claro, y sí, más o menos, mira, 1 año y medio, justamente por esto que decís vos, porque no era solamente escribir, como obviamente el tiempo que se necesita, sino el caso, bueno, como te decía, de Gustavo Quintero, que yo cuando hablé con él, cuando me junté con él estaba dirigiendo la selección ecuatoriana, entonces teníamos que estar hablando a ver cuándo justo había un receso que venía para Argentina, todas esas cosas que te llevan tiempo. Si hubiese sido por mí, obviamente hubiese sido todos los días durante un mes charlar con todo, pero bueno, obviamente tenés que estar, no sé, hay muchos que estaban, Daniel Amet, por ejemplo, otra charla que recomiendo, que acá no es tan conocido su trabajo, pero en Perú, en México, en el Atlas ha hecho un trabajo excelente. También él está ahora en Perú hace muchos años, tenía que estar coordinando, bueno, a ver cuándo voy a Argentina. Entonces, bueno, más o menos terminó siendo un año y medio el armado total del libro. ¿Y tenés planificado algún libro sobre Bielsa, sobre fútbol en el corto plazo? ¿O lo hiciste porque tenía ganas de hacer pero no es el proyecto seguir? O esta tónica, si se quiere. No, sí, bueno, justamente ya terminé uno que estará muy próximo a salir, y bueno, vos lo mencionabas anteriormente a Hugo Tocali, que bueno, para mí también es una de las personas que tengo una gran admiración. Pude entablar un vínculo bastante personal con él, y va a ser, a ver, como para que quede bien en claro, sí, va a ser su libro autorizado y oficial, o sea, va a ser el libro autorizado de Tocali porque lo hice con él, claro. Con el peso propio que eso tiene, o sea, Tocali es un fenómeno, está claro, pero lo que realmente creo que va a tener también interés es que se va a hablar en profundidad, casi como nunca, porque va a estar contado en la voz de los propios protagonistas, los 14 años de lo que para mí fue el mejor proyecto de la historia del fútbol argentino, que fue el que encabezaron Peckerman, Tocali, Tojo, Ferraro, Taylor y demás. Bueno, todo ese proceso de juveniles que terminó en el 2007 cuando Tocali se fue, y bueno, y participan todos esos, o sea, todos los baluartes de todos esos años, ¿no? Llámese Aymar, Cucho Cambiaso, Scaloni, Placente, Burdizo, Maxi Rodríguez, Saviola, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, participan en el libro, se habla cómo se formó todo ese proceso, y bueno, también hay mucho desde lo extrafutbolístico, ¿no? Porque sin duda todos marcan que lo que más les enseñaron, tanto Peckerman como Tocali, fue el hecho de la disciplina, de la conducta, del respeto al rival, del juego limpio, del comportamiento fuera de la cancha, del formarlos como personas. Entonces creo que va a ser algo que puede llegar a estar interesante, así que la verdad que ya está terminado y seguramente en breve estará en la calle. Claro, porque en realidad nosotros obviamente nos centramos principalmente en la figura de Bielsa, pero vos también valorás mucho lo que es José Peckerman. Y lo mismo lo contás en el comienzo del libro. Bueno, decís esto, ¿no? Justamente el proyecto más importante de la historia de Argentina. Y cuando hablas con Tocali también de cierta manera lo introducís así, como que Peckerman, Bielsa y Tocali muy unido obviamente a todo lo que es el trabajo de José, lo que fue en las inferiores, son de las personas más importantes y trascendentales en la historia de la Argentina. ¿No pensaste en hablar con Peckerman para este libro que estamos hablando? Del de Bielsa, obviamente, digo, ¿no? A ver, he estado con José, yo me he juntado, más, te digo, he estado casi 3 horas con él en una charla cara a cara, pero bueno, yo tengo lo que marcas vos, yo por José también tengo una admiración profunda, o sea, realmente, como diría casi al igual que Marcelo, pero bueno, son personajes, justamente uno los admira, ¿por qué? Por ser personajes muy distintos a lo cotidiano. Entonces, bueno, dentro de ese ser distinto también hay cosas que uno tiene que aceptar, y bueno, básicamente José en primera persona no participa en el libro más allá de que yo estuve con él y demás, pero él no está porque bueno, él no le gusta tanto quizá expresarse en algo que quizá después va a ser público, entonces bueno, la voz de él en primera persona no está, obviamente que se lo menciona en absolutamente todo el libro porque fue la cabeza de todo ese proyecto, ¿no? Sin duda. Y muchos de los personajes y personas que vos nombrás para el nuevo libro que me estás contando, para el de Tocali, están hoy trabajando en las inferiores de Argentina. Yo creo que también Peckerman es una persona, más allá de que, como decíamos antes, no menotismo, bilardismo, bielsismo, peckernanismo, no existe como tal,
Pero sí es una, como decís vos antes, como decías vos antes, del lado de la formación, desde el lado del respeto al juego y del respeto al rival. Peckerman fue una persona que formó muchísimos futbolistas con respeto. Y vos decías recién, Saviola, bueno, que está trabajando pero en las inferiores de Andorra, pero también está trabajando en juveniles. Bueno, directamente Aymar Placente, director técnico de las juveniles argentinas. Otros jugadores que han pasado por ahí, me decía Burdizo, y Burdizo estuvo hasta ahora en Boca y es manager que también tiene relación con lo que es la organización de los clubes y demás. Muchos también no se habla capaz demasiado porque tiene menos trascendencia y hasta te digo menos carrera en primera división. Obviamente Peckerman sacando la selección de Argentina y de Colombia siempre se ha dedicado más a las juveniles y Bielsa más a los clubes o a la selección mayor. Pero Peckerman también tiene una gran influencia no solamente en la historia de las juveniles argentinas, que la tiene, y yo coincido con vos, que debe ser en cuanto a juveniles la persona más trascendental de los últimos 60 años de Argentina seguro, pero también mucho en la formación de los futbolistas. Sí, no, sin duda, y eso es lo que más todos destacan. Más allá de si después están trabajando, como decís vos, todos estos que nombrás que ya están en el rubro de entrenadores, Luis Ubeldía también, que participa, claro. que ha sido muy importante para varios, ahora la verdad es que hay varios también protagonistas, pero si no, ejemplos como que hoy todavía siguen jugando, como el caso, por ejemplo, de Maxi Rodríguez, de Javier Mascherano, de Lucas Biglia, de Pablo Zabaleta, que son todos nombres que también participan en el libro y que uno los ve y que claramente identificás una conducta. Cuando vos los ves a esas personas dentro de la cancha, donde los ves hablar, como lo ves, cómo se manejan, vos identificás una conducta. Vos, estos tipos lograron salir de la micro, ¿no? de la burbuja que a veces está el futbolista, y eso todos ellos lo marcan, fue gracias a lo que le enseñaron José y Tocali, ¿no? Me ha sorprendido también, y no porque sea un poco el centro del libro, nada que ver, pero de verdad me ha sorprendido cómo en esto que marcabas vos recién del profe Bonini, de Bielsa, ¿no? Como uno era más distante, el otro más cercano, la verdad es que me ha sorprendido cómo la mayoría de todos estos chicos, más allá de venerarlo a Peckerman, pero marcan que realmente la cercanía de ellos estaba en Tocali. Peckerman es un poco también más distante, uno lo ve cuando habla, no es más pensador, es más... Hoy por hoy la mayoría de todos estos que te nombro no tienen tanto contacto directo con José porque es más como un poquito más de aislarse y tocar, y todo lo contrario, ¿no? Aymar me dice, yo a Hugo cada vez que tengo que armar una lista o Placente para la selección, lo primero que hago es llamarlo a Hugo, ¿qué te parece esto? ¿Qué me recomendás? ¿Cómo hiciste vos esto aquel momento? Y Hugo, que de hecho está más vigente que nunca, ahora en San Lorenzo, sí. Que Hugo es más, ¿no? del dinamismo, de lo práctico, entonces creo que en ese sentido genera más cercanía con los jugadores, pero sí, bueno, sin ir más lejos, te cierro esto con que también me parece clave lo que vos marcás y que tuve la suerte de que también participa en el libro. El maestro Tavares, cuando Uruguay ganó la Copa América acá en Argentina, y le preguntaron, bueno, ¿cuál es la clave de todo este gran trabajo? Él dijo públicamente, la respuesta la tienen ustedes acá en Argentina, porque yo lo que hice fue copiar o tomar muchas cosas de lo que ha hecho Peckerman y Tocali en las juveniles, y bueno, charlando con él para este libro, sin duda que muestra esa gran admiración, ¿no? que tiene por Peckerman. Excelente, Dami. Bueno, nada, nos están saludando, la verdad, de todas partes del mundo: Perú, Honduras, Ayacucho, Colombia, Chile, España, Venezuela. Acá en Instagram nos pregunta si somos entrenadores. Dami es periodista. Bueno, ¿sos entrenador también? ¿Recibido o no? No. Periodista, en el caso mío sí, pero no ejerciendo como entrenador, sino como analista. Gente de Bilbao. Y alguien preguntaba, bueno, si Heinze es el más bielcista de los de la actualidad. Lo comentábamos recién justamente con el caso de Heinze, también de Darío Franco. La verdad, Dami, quiero agradecerte. Después de 2 intentos fallidos, lamentablemente, el otro día y hoy con el tema técnico lo hemos podido solucionar. La verdad, una charla muy rica, y recomiendo de vuelta el libro tuyo del legado de Bielsa. Y también obviamente desde ya recomiendo, porque sé no solamente de la calidad periodística, sino también de la calidad humana que sos. Desde ya también recomiendo el libro que va a salir cuando salga el de Tocali. Así que nada, quería agradecerte por tu tiempo, mandarte un abrazo y obviamente
estamos en contacto y más adelante haremos más cosas juntos. Dale, Mati, no, por favor, un placer enorme hablar con vos, lo mismo, el aprecio como persona y bueno, y mantener este vínculo, así que por supuesto a las órdenes siempre, cada vez que haya una sugerencia tuya o algo, sin duda que no lo dudo un segundo de aceptarlo, así que nada, mandarte un abrazo grande y a toda la gente que estuvo ahí prendida también agradecerle. Un abrazo, Dami, muchas gracias.